Buenos días, pues un saludo cariñoso otra vez a todos ustedes y vamos a continuar con la catequesis bautismal. Vimos que había división de sacramentos. La primera división es que eran sacramentos de iniciación. Estudiamos bautismo, confirmación y Eucaristía. Ahora vamos a ver que hay otra división, que son los sacramentos de curación. Los sacramentos de curación son pues, la confesión y los santos óleos. La confesión porque nos quita verdaderamente un grave peso de encima. Si nosotros acudiésemos frecuentemente a la confesión, no tendríamos necesidad de un psiquiatra, porque nos va curando paulatinamente la confesión. Y entonces no vamos a tener la enfermedad ahora tan usada del estrés, que hasta los niños tienen estrés, hasta los animales tienen estrés. Pues el sacramento de la confesión cura, es curativo, tanto para el alma como para el cuerpo. Y el sacramento de los óleos, que da la salud si no es su mejor momento, o da la muerte si ya es el mejor momento considerado por Dios para llevarse esa alma al cielo. Esos son sacramentos de curación. Y después tenemos los sacramentos que por amor son al servicio de Dios. Son los sacramentos del matrimonio y de la orden sacerdotal. Son sacramentos de amor por excelencia. De amor porque los novios se aman, desean unirse en ese momento para toda la vida. De amor porque el sacerdote deja todo lo que trae encima, toda su historia, para por amor irse a Dios y dedicarse a las cosas de Dios, al servicio del pueblo de Dios. Y se dice que hay la otra división, que son los sacramentos que imprimen carácter. Estos los imprime, los sella el Espíritu Santo a través de la Santa Madre Iglesia. Y nos sella en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación y de la unción sacerdotal. Son sacramentos que no se pueden repetir, una vez y para siempre. Un solo bautismo, un solo Señor. Son únicos y son imborrables. Estos son la división de los sacramentos, en los cuales se dividen los 7 sacramentos que en el video anterior ya escuchamos. Ahora vamos a ver por qué el bautismo utiliza el agua. Desde el Antiguo Testamento, el agua es un símbolo para perdonar, para salvar, para dar la vida. Sin el agua no pueden vivir ni nosotros, ni plantas, ni animales. Es imposible su existencia. El agua también ha sido la manera como se nos limpia del pecado. Tenemos fabulosas historias, empezando por la de Noé, que Dios, al ver que su pueblo ya está manchado, que está pues muy pecaminoso, entonces escoge a un hombre justo que se llama Noé y le dice: edifica una arca. En esa arca le da las medidas, meterás a los animales grandes, en la parte de arriba harás una parte de arriba para que vivan tu familia y las personas que quieran venir a esta arca, que quieran acogerse a esta salvación. Y en la parte de arriba pondrás las aves, las palomas, los pájaros, las aves. Y así hizo la división. Mientras construyes esta arca, tu misión y la de tu familia es hablarle a todo el pueblo, todos los que pasen, y decirles: el Señor va a mandar un diluvio. Si quieres salvarte, ven, refúgiate en esta arca. Pues lo tomaron como loco, lo tomaron a que no era posible, que no iba a caer un diluvio, y entonces
pues así fue. Llegó el momento en que empezó a llover y los animales, atraídos por Dios, se entraron en pareja, así como Él lo había ordenado. En la parte de abajo, la de arriba, entró Noé con toda su familia y ni un miembro más. No quiso absolutamente nadie asistir a la salvación. Y los palomos. Y entonces empezó a llover y se destruyó toda la humanidad de aquel entonces. Quedaron solo Noé y sus familias, sus hijos y las esposas de sus hijos con sus hijos. Era esa poquita descendencia la que se había salvado después de los 40 días, o sea, que el agua fue el motivo que limpió del pecado a la humanidad, porque destruyó a los pecadores, se ahogaron, y salvó a los que eran justos. Y así siguió la humanidad. En ese momento Dios nos da una primera alianza y nos dice, este sello es un arco iris primoroso que pone en el cielo, es un sello que yo pongo del trato que hago con ustedes, que ya nunca va a volver a pasar otro diluvio. Y entonces ahí tenemos un sello de la amistad con Dios, un sello hermoso que nos han querido robar otras asociaciones o lo que sea, pero ese es un sello de Dios que frecuentemente lo gozamos en el cielo, el sello del arco iris, la presencia de Dios que salva a los hombres. Pues tenemos otro ejemplo del agua. Después de que Moisés consiguió que el faraón dejara salir al pueblo de Dios, caminaron y caminaron rumbo al mar, pero llegó el momento en que por un lado, ya estando en la orilla del mar, empezaron a oír que ya venían los caballos del faraón, pues acabar con ellos, porque no podía haber otro remedio más que acabar con ellos. Y ellos estaban angustiadísimos, de un lado el mar, de otro la muerte. Y Moisés aclamó al Señor, le dijo, ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor, siempre oyendo las súplicas de su pueblo, le dijo, pon la vara de Aarón hacia el mar, y él te indicará el camino. Efectivamente, al poner la vara de Aarón en el mar, se abrió el mar. Y qué espectáculo tan bonito. No lo podemos imaginar porque hay una película que se llama Los 10 Mandamientos. Y en los 10 Mandamientos sale espectacular cómo se abrió el mar. Y así fue, y así ha de haber sido. Se abrió el mar y entonces empezaron a pasar todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Pero a la hora de que llegaron los faraones y vieron el campo abierto, dijeron, pues nosotros de aquí somos, y empezaron a caminar también por ahí. Acabando de pasar el pueblo de Dios, se empezó a cerrar el mar, y entonces pues todos murieron ahí. Entonces el agua fue signo de salvación para el pueblo de Dios y signo de muerte para los que querían acabar con el pueblo de Dios. Y así tenemos otro pasaje que nos habla, ya cuando están cerca de la tierra prometida, Moisés le da el mando a su sobrino Josué y le dice, yo no voy a ir a la tierra prometida, pero tú eres el encargado de ir, ya está la tierra prometida ahí, se veían las murallas del pueblo de Jericó. Entonces tú eres el encargado de llevar al pueblo de Jericó, al pueblo de Dios para allá, para Jericó. Y ya estaban muy organizados, ya tenían 40 años de camino, ya sabían cómo caminar, pero volvieron a toparse con otro obstáculo. Estaba el río Jordán y estaba crecido, entonces hagan de cuenta, un mar pequeño, pero pues no podían atravesarlo. Y entonces Josué, que también era un hombre de Dios y de oración, aclama a nuestro Señor y le dice,
¿qué hago? ¿Cómo voy a resolver esto? Y entonces le dice, mira, deja a la gente en el campamento en ayuno y oración. Y ustedes vayan hacia las murallas de Jericó y entonces dan vueltas y vueltas por el pueblo y ya les indicaré yo cómo. Pero antes de llegar ahí, les decía que el río estaba muy crecido. Y la primera pregunta fue, ¿cómo voy a llegar a las murallas de Jericó si tengo que pasar por el río Jordán y no podemos, nos ahogaríamos? Entonces le da la indicación, pon primero a los sacerdotes y cuando los sacerdotes entren al río, el río les dará paso. Pues los sacerdotes cargando el arca de la alianza, caminando, en lo que sus pies iban caminando, el río se iba abriendo como se abrió antes el mar. Y entonces se abrió el río y ellos pasaron, pero cuando llegaron a la mitad del río, Josué les dijo, todas las jefes de tribu, tráiganme una piedra, porque vamos a edificar aquí en este centro del río un altar para Yahvé en gratitud de que hizo pasar a su pueblo y en constancia para próximas generaciones de que por aquí pasó el pueblo de Dios. Llevaron su piedra de cada jefe de tribu y las pusieron formando un altar y ya siguieron su camino. Pues ese altar, los estudiosos de esta época, los antropólogos, han encontrado vestigios de donde, haciendo estudios por donde tenían que haber pasado, encontraron el altar. Y ahí está el altar, como recuerdo del amor que Dios nos tiene y que siempre vela por nosotros, aunque las circunstancias estén aparentemente de muerte, Él abre un camino, Él dispone las cosas de manera de salvar a su pueblo. Cuando llegan a Jericó, pues están las murallas muy anchas y entonces ellos no pueden penetrar, pero Dios le dio esa indicación. Caminan 7 días sin hacer más que la presencia y entonces los de adentro del pueblo de Jericó están desatinados, porque ¿qué quiere este pueblo? O sea, ya que entre o qué, porque sabían que ellos eran muy poderosos, estaban muy organizados, sabían que ellos tenían las de ganar. Pero el pueblo de Dios lo único que estaba haciendo era hacer manifiesta la presencia de Dios. El 7º día les dijo Dios, ahora sí, vayan los sacerdotes por delante y van a tocar las trompetas a una indicación y todos gritan, aclaman la presencia de Dios con aleluyas y alabanzas, con lo que se sepan, gritan lo más fuerte que puedan. Pues en la última vuelta empezaron a la orden de Josué a sonar las trompetas y todo el pueblo, todos los que iban ahí en la guerra, gritando alabanzas y aleluyas a nuestro Señor. ¿Y qué pasó? Se derrumbaron las murallas de Jericó. Entraron y pues pudieron tomar el pueblo de Jericó y así llegaron a la tierra prometida. Pero antes pasaron por el agua, que fue el signo de salvación para su pueblo. Y así tenemos otros datos del agua. Había un leproso que se llamaba Naamán y era jefe del ejército y estaban por ahí en Persia y él era acaudalado, él era jefe, era un hombre muy principal, pero tenía la lepra. Fueron a hacer una guerra contra algunos israelitas y consiguieron esclavos. Una de las esclavas que consiguió Naamán se la llevó a su esposa y le dijo a la esposa, a la esclava, oye, yo vi a tu esposo y tiene lepra. En mi pueblo hay un profeta que se llama Isaías y que cura a esos enfermos. Es la única manera con la que se va a salvar.
Y entonces la esposa, que ya no puede con la lepra del Señor, porque pues ustedes si han visto la lepra, ven que es sobrecoge el alma ver que la carne se está muriendo en nuestro cuerpo, se caen los dedos, los oídos, en fin. Y entonces convence al marido y se van a hablar con el profeta. Llegan y el profeta les dice: no los puedo recibir. Un criado es el intérprete y les dice: no los puedo recibir, estoy hablando con Dios, estaba en oración y la oración es lo primero, y les dijo: pues no los puedo recibir porque estoy en oración. ¿Qué se les ofrece? Y ya llegó, dijo: pues es Naamán y dice que tiene lepra, que si lo puedes curar. Dile que sí, que se meta 7 veces al río Jordán y que en la 7ª quedará curado. Entonces Naamán dijo: ¿qué es eso? Yo tengo unos ríos más caudalosos, más limpios por allá, por donde yo vivo. ¿Por qué mandarme eso? Es ofensivo para mí. Pero los generales que andaban con él no lo dejaron ir vivo. No, haz lo que él te dice, haz lo que él te dice. Porque ya no querían, pues, estar junto a un leproso. Hizo eso. Se metió 7 veces al río Jordán y en la 7ª quedó totalmente curado. Regresó y llevó regalos y regalos que no aceptó el profeta, pero en cambio le dijo: pues si no aceptas regalos, déjame llevarme una de mis bestias cargadas de arena de la de aquí, para hacer un altar a tu Dios, al Dios de lo invisible, al Dios de los hebreos, y allá le haré un altar a este Dios. Pues sí, llévate la arena. Se llevó la arena. Pues otra vez el agua, símbolo de salvación, símbolo de salud, símbolo de limpieza. Porque la lepra representaba en aquel entonces pues el pecado, y limpiándolo de la lepra, pues nos dice que el agua nos limpia del pecado. Así pues otro testimonio es cuando nuestro Señor mismo se bautiza, entra al río Jordán y entonces entra al río y ahí Juan el Bautista lo bautiza. Y entonces lo bautiza y le dice primero que quién es él, que él no es digno, porque Juan el Bautista reconoce a todo un Dios en la persona de Jesucristo. Pero él le dice: no, es necesario que me bautices. Y en ese momento se abre el cielo, se oye la voz del Padre Celestial y dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, al mismo tiempo que una palomita baja y se posa en la cabeza de nuestro Señor. Eso fue cuando salió del agua. ¿Qué quiere decir? Que ahí se manifestó la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es lo que tenemos de reflejos en el Antiguo Testamento y con nuestro Señor en el Nuevo, del bautismo. El bautismo, a partir de entonces, o sea, ya se hacían bautizos, la palabra bautizo quiere decir sumergir. Se hacían bautizos de toda serie de cosas, porque cortaban carne y para que les durara, la sumergían en la sal. Y entonces ahí se conservaba. Eso es sumersión. Y ellos se sumergían en el agua y salían bautizados. Les bautizaba Juan el Bautista. Nosotros no necesitamos sumergirnos en el agua, porque en los que nos sumergimos es en el Espíritu Santo. Verdaderamente entramos y morimos. Murió el hombre viejo y salió lleno del Espíritu Santo, lleno de dones, de cualidades, lleno de una transformación total. Porque en el bautismo vamos a ver que tenemos un cambio excepcional. El cambio de ser desheredados a herederos. Y ahora, desde entonces, desde que somos bautizados, vamos a ser
hijos de Dios, hijos por adopción. El único hijo natural pues es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos hijos en adopción por el Espíritu Santo. Estamos bautizados. El paso del Jordán ya lo vimos, Namán, el bautismo de Jesús, que es lo que nos enseña, lo que tenemos que imitar, el bautismo de Jesús, por eso nos bautizamos. Podemos recordar las palabras de San Juan el Bautista: yo te bautizo con agua, pero viene uno después de mí que te bautizará con el Espíritu. Eso le dice Juan el Bautista. Entonces el bautismo es un mandato de nuestro Señor, y la Iglesia lo realiza en su nombre. Entonces, por eso somos bautizados. Es una orden. Cristo está presente en la Iglesia mediante el Espíritu. Cristo está presente en la Iglesia mediante todos nosotros que somos sus bautizados. Porque Cristo vino a formar una iglesia. ¿Y con quién la formó? Pues con los bautizados. En la fe del bautismo son absolutamente necesarios para nuestra salvación. La fe del bautismo es absolutamente necesario para nuestra salvación. Quien hace del agua y del bautismo es condición indispensable para entrar al reino del cielo. De ahí que la Iglesia promueva el bautismo como una cosa absolutamente necesaria, y sobre todo en los niños. En los niños, para no tenerlos con esa necesidad de que pudiera pasarles algo y ellos sin bautizar no entraran al cielo. Pues es el bautismo, tiene un carácter indeleble, no se borra nunca jamás. Es una imposición del Espíritu Santo a través de la Iglesia, es un sacramento de fe. Se requiere una decidida aceptación para ser bautizado, porque vamos a cambiar de la oscuridad a la luz, de ser criaturas, de ser criatura de Dios, a ser hijo de Dios. Esos son los cambios. La fe es la aceptación del mensaje de la salvación. Vamos a ser hijos de Dios. Por la vida cristiana, de ahí la importancia de educar cristianamente a los niños. Es la responsabilidad que se comparte padres y padrinos de tener esa almita, irla modelando en las vicisitudes de la vida, irla moldeando para que sea un buen cristiano. Bueno, pues nos hace hijos de Dios. Vimos, el bautismo nos hace. Todo bautizado ha recibido dos vidas: la material, que recibe de sus padres, que de todas maneras es un regalo de Dios. No porque dos personas se casen, ya es un hecho, vamos a tener hijos. Pues vamos a ver si Dios quiere, porque hay muchísimas parejas que no pueden tener hijos y luego acuden a cosas que son un contrasentido de la naturaleza. Pero es un regalo de Dios. Entonces está la criatura, que es un regalo de Dios para sus padres, y cuando la bautizan está un hijo de Dios, que es un regalo para la Iglesia, no nomás para los padres, sino para toda la Iglesia. Por eso la fiesta en el bautismo, porque toda la Iglesia se alegra cuando hay una persona más bautizada. Es un cristiano más. Por consiguiente, el bautismo es un renacimiento que no nomás en el agua,
sino en el Espíritu Santo. Por eso nos llega la participación de ser hijos de Dios. Pues nos configura con Cristo y nos hace miembros de la iglesia que Él fundó. Él fundó una sola iglesia. En las Sagradas Escrituras está paso a paso cómo es que Él quiso fundar una iglesia y cómo Él ama a su iglesia. Dice, un hombre y una mujer cuando se casan son uno solo. Cristo en su iglesia es uno solo, porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, Él siendo la cabeza y nosotros su cuerpo. Y Él ama a su iglesia como un esposo ama a su amada. Somos miembros de una única iglesia que es la que fundó Cristo y somos partícipes de esa iglesia. Démonos cuenta la grandeza del regalo que nos dio nuestro Padre y nuestros padrinos al bautizarnos. Nos hizo pertenecer a la única iglesia fundada por Jesucristo. Nos abrió las puertas del cielo. Nos hizo hijos de Dios. Todo eso nos dieron el solo hecho de bautizarnos, de consagrarnos a Dios. Pues nos bautizaron y recibimos todos esos dones. Por ahorita le vamos a hacer una pausa y después seguimos con las recomendaciones de todo lo que tenemos que hacer los bautizados.